Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. Sé que hace un par de videos les dije que ya veríamos un par de ejemplos de lo que habíamos visto sobre la herencia y el polimorfismo, pero quiero aprovechar este video para enseñarles algo útil en C Sharp y es el tema de las propiedades. Las propiedades tienen mucha relación con la encapsulación, que eso también ya lo he explicado y no debería quedar duda de ello. Recordemos que la encapsulación consiste en colocar como privados los atributos de clase a fin de que no puedan ser manipulados incorrectamente tanto de forma accidental como de manera malintencionada. Nosotros, al crear variables privadas, tenemos que crear métodos setters y getters para poder manejar estos datos, y es cierto que esto puede llegar a ser un poco más complejo que simplemente colocar la variable como pública y acceder a ella desde cualquier lugar de forma fácil. Pero como ya he explicado en su momento, esto es peligroso ya que cualquier persona podría colocar un valor que no tiene ningún tipo de sentido en esa variable. Por ejemplo, aquí en Visual Studio he creado un proyecto nuevo de prueba en el cual tengo la clase Program, que es la clase principal, y tengo una clase alumno, que en esta clase es donde tengo el atributo que vamos a estar manejando. En este caso el atributo nota, que es de tipo double. Vemos que lo tenemos privado. Pero ¿qué pasa si yo colocara este atributo como público? Pues que de esta manera yo puedo acceder a él directamente desde cualquier otro lado y modificarlo, por ejemplo, de la siguiente manera. Acá en Program voy a crear un objeto de la clase alumno, lo voy a inicializar. Acá tengo que pasar el valor de la nota, voy a colocarle 5.5 por ejemplo. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que yo puedo mostrar ese valor por consola, alumno.nota directamente, vean, sin pasar por ningún método ni nada, porque lo tengo como público. Si yo ejecuto este programa, pues veremos que funciona. Me muestra el valor de la nota. Ahora, ¿qué pasa si yo intento modificar el valor de esa nota? Pues puedo hacerlo directamente y esto daría lugar a errores o incongruencias como la siguiente. Yo puedo colocar acá el -1000. Obviamente esto no tiene ningún tipo de sentido porque ninguna nota debe ser negativa y mucho menos con tanta diferencia. Y si yo ejecuto ahora, veremos que me sale el -1000. Esto es algo que no tiene ningún tipo de sentido y que puede ser un cambio que haya hecho otro programador con mala intención o de manera accidental, pero sea como sea, es algo que nosotros no podemos permitir. Por eso existen los métodos getters y setters. Y ustedes dirán que también podríamos modificar el valor de la misma manera usando un método setter. Y sí, tienen razón. Pero el método setter me da una ventaja y es la siguiente. Acá, como ven, ya tengo creado los métodos setters y getters del atributo nota. Entonces voy a colocar este atributo como privado, es decir, lo voy a encapsular. Y ahora yo desde acá puedo hacer un filtrado para poder controlar el valor que entra como parámetro por este método. Por ejemplo, yo aquí puedo crear un condicional. Si nota, es decir, si el parámetro nota, el parámetro que estoy recibiendo es menor que 0, entonces yo quiero que en nota, que la variable nota, me almacene un número 0. Y en caso contrario, quiero que se almacene lo que reciba por parámetro. ¿Qué estamos haciendo con eso? Pues estamos filtrando. Pues en caso de que alguien coloque una nota menor que 0, o como es en este ejemplo, -1000, pues en la variable nota se debería almacenar un 0. De esa manera nosotros controlamos de una manera lógica el valor que puede estar manejando esa variable. Ahora, aquí nos aparece un error y es porque nosotros tenemos que llamar a los métodos setters y getters. En este caso, si queremos modificar el valor, lo que tenemos que hacer es llamar al método set y entre paréntesis pasarle el valor que queremos modificarle. Y luego acá, pues tenemos que llamar al método get para mostrar ese valor. De hecho, acá vamos a colocar un mensaje que diga la nota del alumno es, y acá colocamos alumno.getNota. Y así es como lo hemos venido haciendo y es la manera correcta. Si nosotros ejecutamos el programa, me muestra que la nota del alumno es 0. Y así es como debe ser porque no podemos permitir que se introduzca un valor menor que 0 como la nota del alumno. Porque no tiene sentido. De igual manera podría pasar algo como esto y es que alguien coloque una nota muy alta. Por ejemplo, 20.000. Esto tampoco tiene sentido. Pero bueno, eso se lo dejo a ustedes para que lo corrijan. Simplemente sepan que se realiza el filtrado también acá con otro condicional
en donde evaluemos, pues dependiendo de la máxima nota que nosotros queramos permitir, pues podríamos hacer un condicional y entonces al nosotros colocar un número demasiado alto, realmente en nota se almacenaría ese valor máximo que nosotros queremos colocar. Pero esto pues simplemente para que vean el ejemplo de por qué es importante el encapsulamiento y el por qué son importantes los métodos setters. Ahora, también es cierto que puede ser un poco engorroso en algunas ocasiones usar el nombre del objeto, punto, y el nombre del método, cada vez que queremos manejar estos datos, ya sea retornándolos o modificándolos. Sería mucho más fácil y flexible usar el nombre de la variable, que en este caso sería nota, tal cual como lo haríamos si fuera una variable pública. Pues las propiedades nos ayudan a eso. Las propiedades son mecanismos que nos permiten leer, modificar o calcular el valor de una variable de forma flexible y mucho más fácil, además de ser legible. Y todo esto manteniendo dentro de ella lo que es la encapsulación y los métodos getters y setters para un manejo controlado de los datos. ¿Cómo nosotros creamos entonces una propiedad? Pues acá mismo en alumno nos dirigimos acá abajo de esta variable privada que hemos creado y algo muy importante, y es que una propiedad debe tener creado un atributo privado. ¿Por qué? Pues porque el dato privado es el que nosotros vamos a estar usando dentro de lo que es la propiedad. Para crear una propiedad primero tenemos que colocar la palabra public, porque las propiedades deben ser públicas. Luego tenemos que colocar el tipo de datos que queremos manejar, que es el mismo de la variable en cuestión, en este caso double. Y acá, pues por convención, normalmente se suele utilizar el nombre de la propiedad, o sea, el mismo nombre de la variable, pero comenzando con mayúscula. Nota, de esta manera. Ahora aquí lo que tenemos que hacer es abrir y cerrar llaves. Y dentro de estos paréntesis tenemos que colocar los métodos getters y setters. Por ejemplo, vamos a colocar el método get y recuerden que el get lo que hace es retornar el valor de la variable nota que es privada, que la tenemos acá. Entonces, nota. Y ahora simplemente creamos un set almacenando en nota y acá lo que vamos a colocar es value. Es decir, cada vez que nosotros queramos modificar el valor de la nota, al utilizar una propiedad, el valor que nosotros le estemos asignando va a estar representado por esta palabra, por value. Entonces acá estaríamos almacenando ese valor dentro de la variable nota. Y ya, esto es una propiedad. Lo voy a colocar acá. Propiedad en C#. Esto es una propiedad. Ahora, ¿cómo nosotros usamos la propiedad? Pues tan simple como si estuviéramos usando una variable pública. Nosotros para acceder ahora a esa variable y poder modificarla, lo único que tenemos que hacer es colocar el nombre del objeto, punto, y acá vean cómo ya me aparece de primero, nota, que tiene la n en mayúscula, y vean que las propiedades en C# se representan con una llave. Entonces ahora, pues selecciono y acá simplemente modifico el valor como si fuera una variable normal. Y voy a colocar el -1000 para volver al ejemplo anterior. Y vean cómo tan simple como esto, con una sintaxis mucho más fácil, en vez de colocar el nombre del método setter, pues podemos colocar directamente el nombre de la propiedad, que es mucho más fácil, y así le modificamos el valor. Y ahora pues aquí podemos hacer lo mismo para mostrarlo. Porque colocamos alumno.nota. Y ya, tan simple como esto. Si nosotros ejecutamos, pues veremos que la nota del alumno es -1000. Está funcionando. Pero ahora me dirán, ajá, pero está apareciendo el -1000 y queremos controlarlo. Bueno, podemos hacer eso. Vamos a la propiedad. Y acá lo que podremos hacer es lo siguiente. Un condicional. Si value es menor que 0, entonces yo quiero que en nota se almacene un 0. Y en caso contrario, que se almacene en nota el valor que estamos asignándole. Por ejemplo, en este caso yo estoy asignándole el -1000. Entonces, dentro de la propiedad, se ejecuta el set y evalúa, -1000 es menor que 0. Pues la respuesta es sí. Entonces, en nota se va a almacenar un 0. Tal cual como lo hicimos ahorita en el método set, como lo vemos acá. Pero acá ya no nos hace falta los métodos setters y getters. Entonces los voy a comentar. Y ahora voy a ejecutar. Y vemos que ahora está funcionando otra vez correctamente, como si tuviéramos un método setters, que realmente lo tenemos, pero está dentro de la propiedad. Entonces, de una manera mucho más fácil, nosotros podemos crear nuestras propiedades y manejar los datos que tenemos dentro de una variable privada. Entonces, así mantenemos nosotros la encapsulación, podemos mantener protegidos esos datos
pero además usarlos de una manera mucho más fácil con una sintaxis mucho más sencilla, como lo es simplemente usar el nombre de la propiedad. Luego acá podemos usar muchas variantes. En vez de nosotros desarrollar el método set o estas líneas de código dentro del set que se encuentra en la propiedad, podríamos incluso crear acá un método que devuelva un valor de tipo double llamado filtrando nota. Acá pasamos un parámetro de tipo double y hacemos exactamente la misma filtración con el condicional, en donde digamos que si la nota que estamos pasando es menor que cero, entonces quiero retornar, porque recuerden que estoy creando un método que devuelve un valor de tipo double, quiero retornar un cero. Y en caso contrario, quiero retornar el valor de la nota. Y ahora, acá dentro del set de la propiedad, yo podría simplemente colocar lo siguiente, que en nota quiero que se almacene el valor que me devuelve el método filtrando nota. Y pasamos como parámetro el valor que nosotros estamos asignándole, para que viaje a este método y evalúe la condición. Y esto va a funcionar igual. Está funcionando perfectamente. Si yo en la clase program acá a la propiedad le paso el valor de 20, pues me debería mostrar el 20. Entonces vemos que esto está funcionando y es mucho más fácil su manejo. Y también vemos que podemos utilizar pues, diferentes formas para manejar una propiedad. Ahora, hay diferentes formas también de crear una propiedad. Podemos crear una propiedad mucho más simplificada usando las expresiones lambda. Vamos a ver cómo hacer esto. Para usar las expresiones lambda, simplemente luego del get vamos a colocar el signo de igual y el de mayor que. Y a continuación, lo único que vamos a hacer es colocar el valor que queremos retornar. Esto de las expresiones lambda ya es tema para otro video aparte porque es un poco más complejo de explicar. Y acá podemos hacer lo mismo y pasamos simplemente esto. Entonces vemos que no nos marca ningún error y si nosotros ejecutamos el programa, vemos que sigue funcionando exactamente igual. Si yo aquí paso otra vez el menos 1000, veremos que sigue funcionando, me va a devolver un 0. Excelente. Entonces con las expresiones lambda, nosotros podemos simplificar mucho más nuestra propiedad. Y también existe la posibilidad de simplificarlo mucho más creando una propiedad automática. ¿Cómo se crea una propiedad automática? Pues exactamente igual, pero esto tiene alguna diferencia. Voy a comentar esto para no borrarlo. Y la propiedad automática se crea exactamente igual, colocando el public, el tipo de valor que queremos retornar y el nombre de la propiedad. Pero la diferencia es que solamente vamos a colocar el get y el set de esta manera. Esto es una propiedad automática. Una propiedad automática. ¿Cuáles son las diferencias con respecto a esta propiedad? Primero, que esta propiedad no necesita que nosotros creemos una variable privada. Es decir, si yo quito esto, esto me va a funcionar. Ahora, acá me marca un error porque ya yo no tengo que manejar un atributo privado, sino que directamente puedo ir modificando dentro de esta misma clase la propiedad. Y la segunda característica de esta propiedad es que es como si estuviéramos creando un método getter y un método setter normales, convencionales, en donde solamente retornamos el valor y le asignamos el valor. No vamos a realizar ningún tipo de filtrado. Pues en caso de que nosotros no necesitemos filtrar nada y queramos pues crear variables como las que hemos creado hasta ahora en el curso, pues podemos utilizar directamente esta propiedad que es mucho más simplificada y mucho más rápido de usar. Ahora también tenemos que tener en cuenta que no es obligatorio que nosotros creemos tanto un get como un set dentro de una propiedad. De hecho, podemos nosotros crear propiedades que sean de solo lectura y de solo escritura. Si queremos crear una propiedad que sea de solo lectura, pues simplemente borramos el set y ya tenemos una propiedad de lectura en la cual no vamos a poder modificar el valor, solamente lo vamos a poder leer. Vean que acá me marca un error y es porque solamente puedo leer el valor que tiene esa propiedad. Y podemos hacer lo contrario. Podemos crear una propiedad que sea de solo escritura. Pero la diferencia acá es que nosotros no podemos hacer esto. Porque cuando nosotros creamos una propiedad de solo escritura, tenemos que utilizar obligatoriamente la propiedad como la veníamos utilizando, es decir, con la variable privada. Acá vuelvo a modificar esto. Y aquí sí tengo que desarrollar el método set. Entonces acá abro llaves.
y almaceno en nota el valor que estemos pasando. Y de esta manera ya yo puedo modificar el valor de nota directamente, pero no lo puedo leer. ¿Por qué? Porque es una propiedad de solo escritura. Obviamente estas situaciones puede que la queramos dentro de nuestro programa, ya sea por una necesidad en específico de solamente querer modificar el valor, ya que no queremos mostrarlo, sino que queremos utilizarlo para alguna operación o para aplicarlo de otra manera dentro de una clase en particular y no queramos que sea leído, simplemente queremos que sea modificado según las necesidades de nuestro programa. Y bueno, estas han sido las propiedades. Esto lo iremos profundizando en los siguientes videos. De hecho, en el siguiente video donde haremos los ejemplos que les mencioné hace un par de videos que haríamos sobre la herencia y sobre el polimorfismo, pues vamos a aplicar un poco las propiedades para seguir profundizando más en esto. Vemos que podemos crear propiedades de varias maneras, un poco más desarrolladas, un poco más resumidas para ahorrar líneas de código. Y es muy importante conocerlas porque es un mecanismo potente dentro del lenguaje de programación C Sharp. Si este video les gustó, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén atentos a próximos videos del curso. Sin más nada que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.